Hola, bienvenidos al ICVA Update 2023. Mi nombre es Franco Valari y hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una luz en el camino del tratamiento. Bien, para comenzar les quería mostrar la cantidad enorme de trials que desde 2003 hasta 2019 intentaron mejorar el outcome de internaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes. Se probaron tanto IECA como ARA2, beta-bloqueantes, antagonistas del receptor de mineralocorticoides y ARNI, y todos con un resultado similar que no alcanzó la significación estadística. Ahora, entonces, lo que nos preguntamos es ¿por qué fallaban los ensayos en esta población? Y la realidad es que ahondando e investigando en el tema, nos damos cuenta de que teníamos una incompleta comprensión de la fisiopatología de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que contamos, y es una población muy heterogénea, que no había criterios diagnósticos universales, que se reclutaban pacientes sin verdadera insuficiencia cardíaca y que por todo esto el diseño de los estudios era subóptimo. Entonces podemos concluir de que no se ha fallado, sino que se han encontrado muchísimas formas que realmente no funcionaban. Entonces, bueno, como para entender esto de la fisiopatología y la diferencia de por qué algunos grupos de drogas funcionan en una enfermedad y no en otra, vemos que en fracción de eyección reducida predomina la activación de los sistemas neuromorales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. En cambio, en fracción de eyección preservada teníamos un concepto previo en el que era la hipertensión la que generaba falla diastólica y que posteriormente iba a ir a falla sistólica, y un concepto más actual de cómo es la fisiopatología, en el que las numerosas comorbilidades que afectan a este grupo de pacientes generan un estado proinflamatorio con aumento de radicales libres y disfunción del sistema de óxido nítrico, que generaría rigidez endotelial con hipertrofia, inflamación microvascular y de esta manera la insuficiencia cardíaca. También hay un concepto que está emergiendo en el que todas estas comorbilidades y su interrelación entre sí generarían distintos fenotipos de pacientes y que no todos los pacientes con fracción de eyección preservada son iguales. Ahondando un poquito en este concepto, vemos cómo contamos con una población súper heterogénea en el que hay distintos factores de riesgo, en el que hay distintas comorbilidades como la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal, afectación a nivel microvascular, isquemia o remodelado tanto excéntrico o concéntrico, distintas condiciones de cargas en este grupo de pacientes o disfunción de otros órganos que el interjuego de todas estas características es lo que generaría los distintos fenotipos de pacientes. Ahora, ¿cómo es que vemos, o de qué manera vamos a ver la luz al final del túnel en el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección preservada? Y esta luz comienza a verse cuando vimos y comprendimos los efectos pleiotrópicos que tienen los inhibidores de SGLT2. Así, este grupo de fármacos mejora las condiciones de carga a través de su efecto diurético, provoca descenso de peso a través de aumento de la relación glucagón-insulina, aumenta el hematocrito, provoca también mejora el aprovechamiento energético a nivel miocárdico, también el aprovechamiento de iones como calcio, genera o induce autofagia y mejora la regulación de ciertas adipoquinas, como por ejemplo la leptina. Y es así, cuando se comprendió esto y se observó también en otros estudios el beneficio que podría traer, en su análisis de otros estudios, el beneficio que podría traer este grupo de fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que se plantean estos estudios testeando empaglifosina por el lado del Emperor y dapaglifosina en el lado del Liver,
en el grupo de pacientes con fracción de eyección mayor a 40%, a ver si reducían el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardíaca comparado con placebo. Esto era un outcome compuesto. Si bien estos estudios publicados el año pasado, el de Liver, y en 2021 el Emperor Preserve, son muy similares, ambos incluyeron alrededor de 6.000 pacientes, no son completamente idénticos. Y como podemos ver acá, una diferencia que me parece importante remarcar, es que The Liver incluía tanto pacientes ambulatorios como pacientes hospitalizados ya estabilizados dentro de la hospitalización. E incluía también pacientes con fracción de eyección recuperada. En cambio, en Emperor eran pacientes únicamente ambulatorios. En cuanto a los criterios de exclusión, dapaglifosina toma el clearance de creatinina de 25 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados, en cambio EMPA desde el inicio toma menos de 20, y en el estudio de empaglifosina también uno de los se exploró como outcome secundario los cambios en la tasa de filtrado glomerular de los pacientes. Si analizamos la tabla 1 de estos estudios, vemos que en ambos los pacientes tenían una media de 71 años, con alrededor del 40% de pacientes de sexo femenino, que se encontraban la gran mayoría en clase funcional 2 y que tenían una media de fracción de eyección de 54%. Y si vamos ya directamente al outcome primario, compuesto, que les recuerdo era de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte de origen cardiovascular, vemos que ambos tienen un resultado similar, ¿sí? Con una reducción del riesgo en el estudio de empaglifosina del 21% de riesgo relativo, y en el estudio de dapaglifosina de 18%. Acá les muestro las curvas, que como pueden ver son similares y que se separan desde bien temprano en el inicio del tratamiento. El estudio Emperor con la reducción que les dije del 21% y un número necesario a tratar de 31 pacientes, y el de Liver con 18% de reducción de riesgo relativo y 32 pacientes como número necesario a tratar. Si evaluamos los efectos adversos reportados, llama la atención que en ambos, en la cantidad de pacientes con algún evento adverso serio, ronda arriba del 40%, pero los que llevaron a discontinuar la droga fueron mucho menos, alrededor del entre el 5 y el 6%. Y estos están balanceados en ambos grupos, tanto en la rama tratamiento como en la rama placebo. En el estudio Emperor también ellos muestran la diferencia que generaba empaglifosina en hipotensión y en infecciones del tracto urinario, lo cual era esperable. Como conclusiones de estos estudios, vemos que en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor del 40%, tanto empaglifosina como dapaglifosina redujeron el endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y este beneficio fue consistente en todos los subgrupos preespecificados, incluida la fracción de eyección, el sexo y la presencia o no de diabetes. Inmediatamente se publicó el último de los trials, el de Liver. Salió también un metaanálisis que incluía la población de ambos estudios, y cuando se combinan ambos, podemos ver si continúa el marcado beneficio en cuanto al endpoint primario, pero también podemos ver aquí que cuando se desglosa este endpoint primario en cada uno de sus componentes, también alcanza el significado estadístico. Entonces, como para ir finalizando, y a modo de resumen, en cuanto al tratamiento de los pacientes, el tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, según la guía americana del año 2022,
aún incluye los inhibidores de SGLT2 con un nivel de evidencia 2A, bueno, obviamente diuréticos, clase 1, en pacientes que están congestivos, pero hay una gran expectativa para que pronto, en un futuro no muy lejano, ya el nivel de evidencia ascienda, dado estos últimos trials que acabo de mostrar. Es así que en un review publicado en JAMA este año, ellos recomiendan fuertemente el uso de inhibidores de SGLT2 para los pacientes, para este grupo de pacientes, asociado a un plan de autocuidado y de educación, asociado a ejercicio físico, lo cual es muy importante en estos pacientes, en un plan para descenso de peso en pacientes obesos, tratamiento con diuréticos para los que tienen sobrecarga de fluidos, y el manejo de hipertensión según las guías para los pacientes hipertensos. También un escalón más abajo en cuanto al nivel de recomendación, el manejo de la fibrilación auricular, y se reservan el resto de los grupos de drogas, antagonistas de mineralocorticoides, IECA o ARA2, y ARNI para ciertos grupos de pacientes que se podrían beneficiar más de ellos. Bueno, ahora sí, para finalizar, algunos mensajes que quiero recalcar es que dentro del grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada existe heterogeneidad etiológica, fisiopatológica y múltiples comorbilidades. El interjuego de todas estas características genera distintos fenotipos de pacientes. Esto podría influir en su evolución. Que los inhibidores de SGLT2 se dirigen simultáneamente a varios de los procesos fisiopatológicos implicados, y que el beneficio de este grupo de drogas ya está respaldado por ensayos clínicos randomizados. Así que bueno, esto fue todo de nuestra charla y espero que sigan disfrutando del ICVA Update.